Hola chicos, bienvenidos a la clase de el cartel de guerra, donde vamos a analizar los diferentes tipos de propagandas de guerra que hubo a través de los años y vamos a tomar en cuenta todo lo que fue la estética, el mensaje que daban, a quién iban dirigidos, etcétera, para entender un poco qué es lo que estaban viviendo las personas en esta época, qué era algo que los rodeaba y cómo podemos nosotros elaborar un cartel o un contenido propagandístico. Tenemos que el cartelismo fue un fenómeno en auge durante los periodos bélicos del siglo XX. Desde la Primera Guerra Mundial, pintores, dibujantes, diseñadores y grafistas se pusieron al servicio de la propaganda destinada al frente. Como ya hemos visto o popularmente conocemos, el cartel de guerra es una herramienta propagandística que se utilizó en diferentes tipos de conflictos bélicos para incrementar lo que era la moral o el ánimo del ejército, de la población en general, muchas veces, también para reclutar gente. Comenzamos primero por la Gran Guerra, que es la Primera Guerra Mundial, solamente que en su momento nadie sabía que iba a haber una segunda, y se le conoce como Gran Guerra, que fue desde 1914 a 1918. El enorme potencial de comunicación de los carteles, que llegaban a ser comprendidos también por los analfabetas, rápidamente los convirtió en un instrumento del que se valieron los gobiernos ante la necesidad de movilizar a las masas abogando la lucha por la libertad. Entonces, como dice aquí, realmente porque ellos nos brindaban una facilidad para la comunicación y podían ser entendidos por todo el mundo, las personas que en ese momento eran analfabetas o no estaban tan motivadas a leer como muchas otras personas, tenían la facilidad de el cartel, muy sencillamente les transmitía un mensaje. El mensaje clásico de los carteles de la Gran Guerra o de la Primera Guerra Mundial era el típico soldado invitando a la persona a unirse al ejército. Ese era como el mensaje más típico en casi todos los carteles, independientemente del país. Esta es de Inglaterra. Siempre es como hacerte sentir culpable. Esta dice tu país te necesita, te señala y te juzga bastante, ¿no? Esta es la versión americana que dice te quiero para la Armada de Estados Unidos. Reclútate en la estación de reclutación más cercana, ¿no? En esa infografía que les puse también hay unas teorías sobre el origen de Tío Sam, que decían que realmente era la cara de una marca de comida que se transportaba a los soldados y ellos comenzaron a bromear mucho sobre eso y decidieron llamarle Uncle Sam porque las abreviaciones que tenían esas cajas de comida era US, que viene de United States, y bueno, Uncle Sam. Esta es la versión rusa de ese cartel, es un poquito diferente. Aquí dice Rusia te necesita rojo y es como este mensaje de que bueno, ya Rusia te necesita en sus fuerzas para permanecer tan revolucionario como lo ha estado haciendo. Ya más adelante vamos a ver los carteles de la Revolución Rusa, que estaba pasando más o menos al mismo tiempo que nuestra Primera Guerra Mundial, solamente que la Primera Guerra Mundial comenzó primero. Este es mi favorito, es sobre una campaña, por alguna razón, para Rangers, que serían tipo guardabosques o una especie de policía de Canadá, pero que también son irlandeses, y bueno, que ellos se unen al batallón, a la lucha, ¿no?
Pero no sé, me encanta el póster porque es súper canadiense, es demasiado feliz, él no te juzga, él va por ahí, tiene hasta unas maticas en la mano, le salen las maticas de la escopeta. Es perfecto. Este es de Inglaterra y dice Your chums are fighting, que chums es como tus compañeros, pero es así como chums, es como tus panas, pues. Porque no lo estás haciendo tú. Entonces muestran las siluetas, el soldado como esta especie de mártir es muy típico en el cartel de la Primera Guerra Mundial. Él está haciendo un sacrificio, está corriendo el peligro, fíjense que normalmente él va ciego hacia el peligro y lo hace ver así como que súper héroe. Esta es la versión de los carteles anteriores, pero italiana. Asumo que dice porque no estás luchando o algo así el mensaje. Tenemos a un soldado normal con su ropa de soldado señalándote en medio del campo de guerra con toda la confusión atrás. Vemos como hay mucho humo, puede ser una explosión y él te está señalando como que esperas, únete al ejército. Y bueno, todos son totalmente para desafiar la masculinidad tóxica. Literalmente esos carteles están hechos para eso. Ya van a ver uno más adelante que está totalmente ambientado para eso. Este me gusta muchísimo. Arriba dice, destruye a los locos brutos. Entonces se encuentra una especie de King Kong con un bigote. Tiene un gorro de militar que dice militarism, que era muy típico del ejército austrohúngaro. Tiene en su mano un mazo que dice Kultur, que es cultura en alemán. Y bueno, como todo King Kong, está secuestrando a la chica, ¿no? Entonces dice, lístate en la Armada de los Estados Unidos. Y te pone la dirección. Entonces, wow, la diagramación es súper interesante, tenemos un mensaje bastante claro al principio, que nos llama muchísimo la atención la tipografía, luego tenemos una ilustración que nos describe todo lo que necesitamos, y abajo el mensaje que vamos a leer primero el enlístate y luego vamos a leer encima y más pequeño, que está con transparencia, el Armada de Estados Unidos y la dirección a donde tenemos que ir para enlistarnos. Literalmente está lleno de simbolismos y es súper funcional. Este es interesante también. Usa a la mujer como protagonista. Ya hemos visto eso antes en el cartelismo. Y arriba dice Juana de Arco salvó Francia. Mujeres de América salven su país comprando estampas de fondos de guerra. Los fondos de guerra eran unos fondos que organizó Estados Unidos y bueno, muchos países organizaron sus fondos de guerra también, los Estados Unidos son como los más famosos, que era donde la gente depositaba dinero, ese dinero iba para los ejércitos, para la comida, las armas, etc. Se supone que ese dinero se invertía y al final de la guerra te iban a devolver mucho dinero porque ibas a tener muchas riquezas. Y una forma de, en este momento, especialmente en la Primera Guerra Mundial, como que el poder que tenían las mujeres en para la época era que ellas podían comprar estas estampas o estos fondos o estos recursos y darle dinero al ejército mientras ellas estaban en casa esperando que sus esposos volviesen. Este es el póster que vimos anteriormente del soldado señalándote o haciéndote sentir culpable o digamos que mirando abajo de tu hombría, así como que ay, qué poco hombre eres. Pero la versión alemana y dice eso que dice un ir es como y usted, porque esta gente es muy respetuosa a pesar de que te están juzgando. Está el soldado viéndote con mucho odio y él está en una trinchera y tiene una granada en la mano. Aquí está, en medio de la guerra, ¿ven?
Entonces aquí dice que, bueno, que te inscribas en el ejército. Este es uno de mis favoritos porque da en ese lugar perfecto de la masculinidad tóxica y la hombría. Es una mujer vestida de hombre y dice, Yi, desearía ser un hombre para unirme a la naval. Pretty nice. Entonces sí, es como que fíjense, hasta ella. Bueno, y abajo dice, sé un hombre y hazlo. Únete a la naval de los Estados Unidos en la estación de reclutamiento. Entonces sí, ataca directamente a la hombrilla y es como que fíjense, ella que es mujer desea hacerlo para ayudar y tú que eres hombre, tampoco hombre, ni siquiera te unes. Entonces era más que todo atacar a ese punto de la masculinidad de que el hombre tiene que ser el que protege, el que va y atender a la guerra en ese momento era el deber de cada ciudadano, específicamente si era hombre.